Hola a todos. Vamos a darles a conocer uno de los casos que sirvió como precedente para todos los demás procesos adelantados en el continente americano respecto a videojuegos, componentes electrónicos y en sí de las grandes compañías hoy en día existentes y que manejan temas de tecnología. Es así como en la década de los 80 encontramos que la firma Stern Electronics tuvo un pleito jurídico, digamos de alguna forma, con la empresa Omni. Esto por una pelea que en el trasfondo era sobre el código fuente o sobre la obra audiovisual protegida de la primera de ellas. Vamos a conocerlo. Buenos días. Iniciamos con los hechos. A finales de 1980, el videojuego Scramble fue desarrollado por la empresa japonesa Konami. En enero de 1981, en una exposición comercial en Londres, Steel se dio cuenta de la existencia de este videojuego electrónico. El 17 de marzo de 1981, Steel comenzó a vender el videojuego Scramble en Norte y Sudamérica, debido a que obtuvo una sublicencia exclusiva para su distribución. El 14 de 1981, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos emitió un certificado de registro de derechos de autor para la obra audiovisual Scramble. El 1 de diciembre de 1980, el presidente Omni, simultáneamente con las ventas de Steel del juego Scramble, e incluso antes, se estaba esforzando por vender una línea de productos de videojuegos donde ordenó 10 placas de seda con el nombre Scramble. El 17 de marzo de 1981, fecha de la primera venta de Steel de su videojuego Scramble, Omni vendió 5 unidades de videojuegos con el nombre Scramble en la cabecera. En abril de 1981, Omni inicia con la venta de su videojuego Scramble, que no llevaba el mismo nombre del videojuego de Steam, sino que también es idéntico en imagen y sonido. Konami, para protegerse contra el riesgo de perder los derechos de autor del videojuego basado en un programa original, evitó que el registro de su programa fuera registrado como una obra literaria y optó por registrar las vistas y sonidos de Scramble como una obra audiovisual. Omni sostiene que Konami no tiene derecho a obtener un derecho de autor sobre las vistas y sonidos de su juego Scramble, porque la obra audiovisual no está fija en ningún medio tangible de expresión ni original. Después de haber conocido los hechos de este proceso, pasemos a los problemas jurídicos que se nos plantean en el mismo. Y los podemos definir básicamente en 2 puntos. El primero de ellos, ¿cuál es? La infracción de la marca registrada. Stern Electrónica alega precisamente que su marca registrada como una parte audiovisual es la que se ha visto afectada por el juego que salió al mercado por parte de la empresa Omni. El segundo punto es la violación flagrante de los derechos de autor, que como hemos tratado de decirlo en los hechos y pues al inicio de nuestra exposición, de nuestro video, no iba tanto dirigida al código fuente, sino básicamente a esta parte audiovisual, tema que desarrollaremos más adelante. A continuación conoceremos la posición de las partes en la demanda. Stern Electronics presentó una demanda contra Omni Video Games, su distribuidor, indicando que existe infracción de marca registrada y violación de derechos de autor. En enero de 1981, en una exposición comercial de Londres, Stern se dio cuenta que existía un videojuego llamado Scramble 2, un videojuego electrónico desarrollado a finales de los 80 por una empresa japonesa llamada Konami Industry. Stern afirma que como propietarios de la sublicencia deben ser protegidos sus derechos de autor de la obra audiovisual protegida. No obstante, Omni sostiene que las imágenes visuales y sonidos que acompañan el videojuego no cumplen los requisitos de fijación y originalidad de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, es decir, la protección brindada tenía que ser sobre el código fuente. Omni sostiene que las vistas y sonidos de un videojuego no deben ser protegidos por derechos de autor porque la obra no está fijada en ningún medio tangible de expresión ni original bajo la ley del derecho de autor. Argumentó que la secuencia de escenas variaba dependiendo de las acciones tomadas por el jugador en el momento del juego. Las decisiones judiciales tomadas en esta demanda fueron a cargo del Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Nueva York, la cual reconoció que los acusados utilizaron por primera vez la marca Combate y que este
uso no era fidedigno. Tanto demandado como demandantes ayudaron para lograr la protección de sus supuestos intereses en la marca Combat, por lo que las alternativas abiertas a la Corte fueron el negar la reparación interlocutoria y permitió que ambas partes utilizaran la marca. Pero dicha decisión podía confundir o inducir al engaño a los compradores. Se tuvo en cuenta que la demandante había invertido una cantidad considerable de dinero en el desarrollo y la comercialización del videojuego. Hasta ese momento, más de 10.000 unidades se habían vendido. Si la Corte prohibía a Popa continuar el uso de la marca, esta tendría que cambiar el nombre del juego, trayendo costos considerables para la industria. Por el contrario, los acusados se les ordenó limitar el uso de dicha marca para identificar otros videojuegos. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó que los acusados, sus agentes, representantes, empleados y sesionarios se exhortaran durante la tramitación de la acción de infringir los derechos de autor de la recurrente. Fruto de todo esto, el juez de apelación ratificó la decisión tomada en primera instancia en el sentido de proteger los derechos de la empresa Popa. Popa versus Omni. Esta decisión sirvió como precedente o como guía para otras decisiones. La decisión de Arthur versus William Electronic del juzgado del circuito 7 alcanzó un resultado similar sobre el derecho de copia de las imágenes y sonidos en los videojuegos. El caso de Electronics Williams versus Arctic International del circuito tercero llegó a la misma conclusión. Con respecto a la suficiente fijación de los videojuegos, determinando que existen suficientes sonidos e imágenes repetidas para construir una obra audiovisual, independientemente de las acciones del jugador. El caso Midex versus Arctic International de 1983 del circuito 7 llegó a la misma decisión respecto a la fijación de imágenes y sonidos en los videojuegos como una obra de arte. En los casos Data X versus Epis, Capcom versus Data X Corpus tomaron la misma decisión frente a los paisajes y personajes considerados comunes o estándares y determinaron que no eran derechos de autor.